Ahora sí. Ahora ya está listo esto. Qué bueno. Ahora sí, hermano, vamos a pedirle que abra su Biblia en la carta a los Gálatas. Damos la bienvenida a cada uno que nos está viendo en diferentes lugares. Saludos, como siempre, a Radio Manantial de Vida, 89.3 FM, Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua. También enviamos un saludo a Fran Rodríguez Ministries, que nos hace el honor de transmitir esto en diferentes redes sociales. A Juan Bonilla también, nuestro querido amigo, pastor y colaborador allá en Guayaquil, Ecuador, un saludo. También a los pastores de Ensenada, Baja California, Carlos Sánchez, como Rosalía Grijalva, un saludo a ustedes. Y también Ministerio Selim, que también nos honran con entrar los diferentes pastores que nos acompañan y hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a hacer una oración rápidamente para darle gracias a Dios con los de la red social. Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das de venir ante tu presencia para escuchar y estudiar tu palabra. Te pedimos que te glorifiques, Señor. Permítenos, Padre amado, poder compartir tu palabra, Señor, con aquellas personas que nos están viendo, Dios mío, en diferentes lugares. Gracias, Padre Santo, por todo. Bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias una vez más. Háblanos por tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que seamos nosotros instruidos para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios mío. Bendice a cada uno que está presente, como aquellos que han de escuchar también, Señor. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Te damos la honra, el honor y la gloria, porque solo tú lo mereces, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Bueno, vamos a pedirle una vez más que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a leer, hermanos, desde el capítulo número 5. Tomás Rivera, mi amado Big Brother, un saludo. Hasta Arizona, hermano. Él es uno de los culpables que yo esté aquí pastoreando. Fue que me empujó en la City Brother para que predicara y hasta la fecha ahí estamos. Saludos al hermano Tomás y su esposa Marta. Amén. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante, lo que es la vida en el espíritu y lo que es la vida en la carne. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe y dice, Gálatas 5:16, dice Pablo, digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu y el espíritu contra la carne, puestos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Dios bendiga su palabra esta tarde. Bueno, solamente para tener una idea por qué Pablo escribió la carta a los Gálatas. Cuando, hermano, en el libro de Malaquías, un poco de historia para que entienda de dónde viene esta carta. Cuando se cierra el libro de Malaquías, hay una hoja blanca que divide el Antiguo y Nuevo Testamento. Esa hojita blanca equivale a ¿cuánto tiempo, hermanos? 400 años de silencio, donde Dios no habla más ni por profeta, ni por sueño, ni visión, ni por urín y tumín. Fue un silencio divino por 400 años. Bueno, en esos 400 años se levantó un grupo de judíos que estaban preocupados que el pueblo se apartaría de los preceptos y mandamientos de Dios, y ellos se pusieron la tarea en su corazón de tratar de cuidar que el pueblo de Israel no se apartara de la ley durante esos 400 años que iba a haber silencio. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a haber, pero dijeron, hagamos algo para que el pueblo no se aparte. Bueno, de ahí, de ese grupo, nace lo que es la secta de los fariseos. Gente que usted ve que se opusieron mucho al ministerio de Jesús en la tierra, pero cuando el Señor muere, el líder de los fariseos llamado Nicodemo, la historia relata, hermano, que él se convierte al evangelio. Si usted recuerda, él y este hombre de Arimatea fueron a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Es interesante porque cuando entramos en Hechos están los escribas y los saduceos, pero ya no se menciona a los fariseos. ¿Por qué? Porque se cree que la mayoría de fariseos
llegaron a los pies de Cristo, se convirtieron en el Evangelio, pero había un pequeño problema. Entraron al Evangelio, pero no dejaron las costumbres del judaísmo. Entonces ellos se infiltran y le dicen a los gentiles que estaban convirtiendo: ustedes son medio salvos, les falta algo. Y los gentiles decían: ¿qué nos falta? Les falta que se circunciden. Entonces Pablo entra al rescate, hermano, y él pelea arduamente en contra de esta secta en la carta a los Gálatas. Y fíjese que si el apóstol Pablo no hubiera peleado contra esta secta, hoy el cristianismo sería una secta dentro del judaísmo. Pero el apóstol Pablo peleó a capa y espada. ¿Por qué? Porque él decía: no es por la ley, es por la gracia. Entonces ahí uno empieza a entender por qué es que Pablo está defendiendo lo que era la gente que venía del judaísmo, que traían todos sus conceptos, todas las tradiciones de los ancianos, y se lo querían imponer a la iglesia, y es lo que el apóstol Pablo está debatiendo en la carta a los Gálatas. Bueno, ahora entrando a este capítulo 5 de los Gálatas, Pablo empieza, hermano, a hablar sobre el conflicto que hay en la carne de todo creyente. Ahora, no pierda Gálatas y acompáñeme a un verso muy conocido en 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, verso 17, muy conocido. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, oiga esto, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Otra versión dice: van pasando. He aquí, son hechas nuevas. Ok, amén. Ahora, hermanos, les voy a pedir un favor: traten de no hablar, porque ahora escucho hasta las páginas de papel que se mueven. Ok, tengo mis aparatos de oído. Ok, ahora sigamos adelante. Oiga esto, pues. Entonces Pablo dice, le escribe la carta a los Corintios, 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, Jesús le dijo a Nicodemo: ciertamente tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿a qué se refería ese nuevo nacimiento? A lo que Corinto habla de la nueva criatura. Entonces, quiero explicarle algo. En Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice la Biblia que nosotros, los creyentes, antes de llegar a Cristo, estábamos muertos en nuestro espíritu en delitos y pecados. Pero dice Él, hablando de Cristo, nos dio vida. Quiere decir que ahora en nosotros hay una vida de Dios que antes nosotros no teníamos. Es más, ni nos preocupamos de las cosas de Dios. Pero cuando llegamos al conocimiento de Cristo, ahora nuestro espíritu ha nacido de nuevo, ahora, y es una nueva criatura. Pero como toda criatura que nace, tiene que crecer y desarrollarse. Ahora, cuando uno empieza, hermano, a entrar a lo que es el crecimiento natural del ser humano, sabemos que el ser humano es concebido dentro de la mujer. El óvulo es fecundado y empieza, hermano, el proceso de crecimiento en ella. Bueno, esa criatura está feliz allí. Tiene todo lo que necesita, pero el problema es que tiene que salir. ¿Por qué? Porque para desarrollarse como se debe dejar a la madre para que pueda valerse por sí mismo y empezar a desarrollarse. Igual es el creyente. Cuando uno viene al Evangelio, uno nace de nuevo. Pero llega un momento que Dios requiere que todo creyente, así como ha nacido de nuevo, también crezca en lo espiritual. Y es interesante que Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, vamos a dividir esta pizarra en dos partes. Primero, pongamos lo que es la carne. ¿Por qué ponemos primero la carne? Porque usted y yo venimos a conocer a Cristo en una edad en la que ya vivíamos en este cuerpo de pecado. ¿Cuánto tiempo vivió usted sin conocer a Cristo?
Los niños tienen suerte porque llegan en una edad temprana, empiezan a conocer al Señor. Otros, como su servidor, llegué al Señor a los 15, 16 años. Otros llegan a los 20, 30, otros llegan ya adultos. Mientras más años vive, más carne hay en el creyente. Mientras menos edad tiene, el espíritu va conociendo más. Entonces, la lucha del creyente, si fue un creyente que estuvo viviendo 20, 30, 40 años de su vida, ese tiempo le puso a la carne información y alimento para que la carne esté fuerte. Bueno, llega el momento que la persona, a través de una predicación, alguien lo evangelizó, un tratado, un programa de internet, radio, como sea, llega el conocimiento que es pecador, se arrepiente y dice, bueno, Jesús, te acepto, te entrego mi corazón. El Señor entra a la vida de él. Cuando ya tiene una edad que conoce, entonces el Espíritu Santo, por eso lo pongo con mayúscula, el Espíritu Santo viene y ahora vive en ese creyente y le da vida. Ahora, al momento que el Espíritu da vida, empieza en nosotros un conflicto que antes no había. Antes nuestro único pensamiento era hacer continuamente lo malo. Eso era lo que nosotros hacíamos todo el tiempo. Que mira que va a haber una fiesta en tal colonia, vamos. Que va a haber una tardeada en tal lugar, ahí corren todos. Que la Pancha cumplió 15 años, ahí van todos a la quinceañera. Anda buscando uno dónde meterse. ¿Por qué? Porque es lo que a la carne le gusta. Bueno, pero de repente llega el Evangelio y ahora ya hay un espíritu con vida en él o en ella o en uno. Y al momento, hermano, que uno empieza a entender la Biblia, empieza un conflicto dentro de nosotros. Ahora ya entendemos que a Dios no le agrada el pecado. Y antes nos encantaba. Con su permiso, usted me va a quitar esto, porque estoy oyendo todos los cantos allá afuera. Ahí estamos mejor. Estoy oyendo todas las cañitas que van cantando allá afuera, hermano. Bueno, ahora sí, aunque no me creas, estoy escuchando todos los cantos de allá. Bueno, se oye más callado, pero mejor. Entonces hay un hermano que empieza una lucha dentro de nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia le llama? La carne contra el espíritu. Ahora sí, ya vimos en 2 Corintios que hay una criatura. Regresemos a Gálatas capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad por el espíritu o caminar por el espíritu. Ahora, la pregunta, andar en el espíritu, ¿se refiere que uno anda flotando como una nube, hermano? No. Tenemos nuestra vida normal, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, hacer todo lo que hacemos humanamente. Entonces Pablo dice, anden por el espíritu. ¿A qué se refiere esa frase de andar uno por el espíritu? ¿Será que tengo que andar todo el día con los ojos cerrados, Señor, bendito Padre, te alabo? No. Es una vida normal, pero con una vida obediente a Dios. Amén. Eso es andar por el Espíritu. Ahora, con todo respeto, muchos dirán, ese no parece, me lo han dicho, usted no parece pastor, ¿por qué? No tiene corbata. ¿Y desde cuándo la corbata hace al pastor? ¿Me entiende? Yo respeto, no, que no se ve presentable, bueno, entonces se hace otra cosa. Pero tengo la libertad de vestirme así, ¿quién me puede condenar? Nadie. Bueno, pero sigamos. Entonces miramos, hermano, que la Biblia nos habla de ese conflicto. Ahora, muy interesante. Le decía yo que empieza esa lucha en uno, y es lo que Pablo dice. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Fíjense que la carne continuamente tiene deseos, todo el tiempo.
La carne necesita que la apapachen. Esa es la carne. La carne necesita distraerse. Es el deseo de la carne, pero ¿sabe qué es lo interesante? Ahora, alguien dice, pastor, bueno hermano, ¿es pecado la distracción? No, la distracción no es pecado mientras no tome el lugar de Dios. Una ciudad por aquí cerca, donde tratamos de empezar una iglesia, me acuerdo que llegábamos con hermano Aníbal, los hermanos Rodríguez, los que iban para allá. Llegábamos, hermano, y la gente, no estaba la gente. Y le digo, oiga, ¿y todos los hermanos? Ah, es que hay partido en el parque. No lo creía, hermano. Y si usted ha aprendido algo de mí, hermano, yo no soy legalista. Dije, esto lo tengo que ver. Me acuerdo que habíamos tratado cuando vimos, ahí están todos los hermanos jugando, viendo. Ah, amén. Que los saludé, me vieron unos, se pusieron todos azareados. Dije, hey, ¿sabes qué? Ese es el trato entre tú y Dios. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo, hermano, que hay un tiempo, la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Hay tiempo en que uno tiene que dedicarle a la familia. Ahora, entiendo que hay que buscar a Dios, pero yo no puedo tener a mi familia de rodillas 24 horas al día. Tengo que dedicarle tiempo. Tienen que salir de vez en cuando, ¿me entiendes? Un paseo o algo, no es pecado. Mientras eso no tome el lugar de Dios en nuestra vida. Porque hay quienes piensan, hermano, que ir a un parque, a la playa, no, eso es del diablo. No, no es del diablo. Pero todo tiene su tiempo en la vida diaria. Ahora, sigamos adelante. Entonces Pablo dice, andad por el Espíritu. Entonces quiero que entienda que la frase andar es una vida que camina continuamente agradando a Dios. Puede ser, hermano, que usted, y con todo respeto, hay gente que anda con su Biblia, su traje, su corbata todo el día, o su velo, su vestido, falda larga, lo que usted quiera. Pero cuando uno los ve, hermano, en la casa o en la calle, dice, bueno, ¿de qué le sirve eso si ella casi le suena la cara al marido? ¿Dónde? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ella y la mujer mundana? Uno ve a la gente, hermano, que se visten bien presentables y todo, sin embargo, cuando hacen un trato, le paran robando a la gente. ¿De qué le sirve? ¿Qué sirve que andes con su corbata y pasa una mujer y con los ojos la hizo pedazos? ¿Me entiende? Hermano, quiero que me entienda. La sotana no hace al monje. Quiero que me entienda, por favor. El ser creyente no es traer una vestimenta X, porque mucha gente sabe que no se viste como cristiano. Y la pregunta, ¿de qué le sirve estar así vestido si en lo secreto uno no obedece a Dios? Eso es lo que quiero que me entienda. Y va tanto al hombre como a mujer, ministro o banca. ¿De qué nos sirve tener un título de ministro o pastor si damos de qué hablar en la comunidad? Por eso Pablo dice, anden en la carne, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el que anda por el Espíritu, en su corazón ama a Dios y su palabra. El que anda por el Espíritu continuamente medita en la ley del Señor día y noche. El que anda en el Espíritu entiende que su tarea como esposo es amar, respetar y cuidar a la esposa. El que anda en el Espíritu. Porque, hermano, yo me asusto que hay creyentes en nuestras congregaciones que tal vez hasta dirigen, sin ofender al presente, o predican, o sirven, y en la casa humillan y agarran a golpes a la mujer. ¿A quién estamos engañando? Eso no es andar por el Espíritu, es caminar en la carne. Y que eso quiero que quede bien claro.
Porque mucha gente, hermano, tiene el mal concepto que porque va a la iglesia ya es santo, ya es salva. No, no. Es parte. La iglesia es como la escuela, es donde venimos a aprender lo que a Dios le agrada. Donde se nos enseña qué es lo que Dios quiere. Pero la práctica está fuera de la iglesia. Al momento que usted sale de la iglesia, empieza su práctica. Dios nos dice por la palabra, maridos, amen a la esposa. Llega el hombre de la iglesia, pone a un lado la Biblia y empieza el problema. Los insultos, la humillación. Y dice, bueno, entonces ¿dónde quedó el servicio? ¿Por qué? Porque aunque es creyente, no anda por el Espíritu, anda en la carne. Si la mujer es creyente, pero no respeta al marido, ¿qué le sirve lo demás? Si lo que la Biblia dice, que cuando andamos por el Espíritu, nuestro deseo es hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, sigamos leyendo. Andad por el Espíritu y no cumpléis el deseo de la carne. Ahora, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Oiga, entonces miramos que aquí está la carne y lo que la carne desea es todo lo opuesto de lo que el Espíritu quiere. El Espíritu le dice, hay que amar. ¿Qué es la carne? Te odio. Hermanos, estamos hablando de gente en la iglesia. ¿Sabe que hay mucho creyente, hombre como mujer, que está en la iglesia, pero odia a alguien? A veces puede ser que odie a la misma gente de la iglesia. Y la Biblia dice, no, tienes que amar. Y es interesante porque cuando vemos eso, uno dice, bueno, si yo he aprendido a amar a Dios, tengo que cumplir lo que Dios dice. Amar a Dios, no a odiar. Aparte, la Biblia nos dice, el Espíritu te dice, hijo, hija, perdona. ¿Y qué dice la carne? No olvido. Hermano, es lo que el Pablo dice, la carne va en contra de lo que el Espíritu quiere. El Espíritu quiere perdonar. La que dice, no, esta me la llevo a la tumba. Esa ofensa no tiene perdón. Y aunque el hombre o la mujer se le arrodille, perdóname. ¿Qué dice la otra? No. Vas a llorar lágrimas de sangre, pero no te perdono. Sin embargo, la ley dice, hey, perdonen. Entonces es donde la palabra nos muestra que nosotros como creyentes tenemos que andar por el Espíritu. Pero fíjense qué es lo que sigue diciendo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Fíjense la lucha. La carne quiere ir contra las cosas del Espíritu y el Espíritu, hermano, le dice a uno, hey, tienes que amar, ya no tienes que odiar. Tienes que aprender a perdonar. Interesante. Pero sigamos a lo que sigue diciendo. Pues estos se oponen el uno al otro. Fíjense qué interesante. Quiere decir que lo que es el espíritu y la carne es son dos fuerzas que chocan, hermano. Son repelentes uno a otro. Ahora, ¿por qué? Porque dentro del ser humano, al nacer de nuevo, está el Espíritu Santo que le envía al espíritu de uno. Pero el alma y la carne, ahí siguen todavía. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hago yo como creyente
para aprender a que la carne se debilite y el espíritu agarre fuerza. Ahora, si tenemos, yo en la casa tengo 2 perros, hermano. 3, pronto. Pero estos 2 son grandes. ¿Saben qué es lo que ellos pelean? ¿Qué es lo que piensa que pelean ellos? Los juguetes. La comida. Uno no quiere que el otro coma. ¿Por qué? Porque mientras el otro no coma, el que come está más fuerte. Y es algo que veo yo, este no quiere que aquel coma, porque siempre lo quiere tísico. Lo quiere flaco. ¿Por qué? Porque como está flaco, con el puro peso lo domina. Ahora, le tengo noticias. Lo mismo pasa en nosotros. Está el nuevo hombre, hermano Pastor Jorge le ama la fiera. Esa fiera es la que nos da problemas continuamente. Cuando ve que el marido se pone enojado y empieza a rezongar y ¿por qué no hiciste esto? ¿Quién está hablando? La fiera. Es la fiera. Cuando la mujer, aunque sea chiquita, chaparrita, pero se levanta el King Kong en ella, ¿qué hace ella? Agarra el sartén y cuidadito. ¿Quién se le puso al brinco? La fiera. La fiera. Entonces nosotros como creyentes, todos tenemos una fiera dentro de nosotros, pero así como los perros que tengo yo, el que más come es más fuerte, igual en la vida espiritual. Si yo todo el tiempo le doy a mi carne lo que la carne quiere, ¿qué hace uno como creyente a veces? A ver, carnita, ¿qué quieres? No, ya tenemos rato de echarnos una película de acción. Mucho gusto. Vamos al cine, voy a taquilla, deme un boleto, por favor. ¿Y qué hace uno? Entra y dice, carnita, ¿no te antoja una palomita grande con mantequilla y una soda? Ah, claro que sí, carnita. Y ahí tenemos a la carnita bien alimentada. Y como se desveló el día sábado, se despierta la carne. ¿Qué quiere la carnita? Ay, no estoy cansado, no voy a la iglesia. Con mucho gusto. Pastor, amanecí malo en el estómago, hoy no voy a la iglesia, ahí ora por mí. ¿Por qué? Porque la carne está dominando. Siendo alimentada. Mientras usted más le alimenta la carne más fuerte se pone. Y el espíritu anémico, hablando del espíritu humano, anémico, consuelo en cuidado intensivo. Hermano, tengo 6 meses de no verlo en la iglesia. Ay, pastor, es que la vida está muy ocupada. No, ¿qué pasa? Trae la fiera montada como que es chango. Entonces, allí Pablo dice que estos dos se oponen uno contra el otro. Ahora, la pregunta, si la fiera está en mí y está causando problemas, ¿cómo hago yo para que esta fiera, que algunos, hermanos, tienen una fiera como un San Bernardo? ¿Cuántos conocen San Bernardo? Grande. Animal, un perro, un gran danés. Oiga, y dice, pastor, no puedo con mi carne. ¿Cómo no va a poder si parece el león, como dice el hermano? Estamos batallando contra esa área, contra esa que estamos alimentando, dándole todo lo que quiere. Entonces la carne, la fiera, está grande y el espíritu está pequeño. Ahora, sigamos leyendo, hermano, el mismo Gálatas. Fíjese qué interesante. Dice Pablo, en verso 18,
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, interesante, hablando de la ley de Moisés, pero el tema no es la ley, sino la carne. Ahora, fíjense qué interesante, hermano. ¿Por qué Pablo dice que el que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley? ¿Por qué se dio la ley? ¿Qué es lo que la ley condena? Pongamos aquí, la ley. ¿Qué es lo que condena la ley? La transgresiones. Entonces la ley fue dada para el que quebranta o el transgresor. La ley no fue dada por el buen ciudadano. Yo cuando estudio la Biblia, la ley era para mantener al hombre, al ser humano, quieto. Por eso Pablo, que el que está bajo la ley, el que anda por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque no va a transgredir los mandatos divinos. El que está cumpliendo con la ley de Dios no necesita estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu le está enseñando a hacer todo lo correcto. Por ejemplo, ¿qué hace la ley con el ladrón? Lo castiga. Ahora, pero si un creyente, fíjese, le voy a contar algo, hermano. Y ahí está mi esposa, que es la que se va al crédito. Salimos del Sam's Club. Y ponía el carrito y dentro del Sam's Club vi dos objetos afuera en el estacionamiento dentro de un carrito abandonado. Y le digo yo, aleluya, bendición. Lo agarro, le digo al carro y me dice, eso no es tuyo. A la oficina. Y dije, pero son cosas caras que sirven, pero tienen dueño. Dije, ok. Agarro los dos objetos, hermano, voy al Sam's Club, entro a la tienda y la gente esperando. Cuando entro digo, mire, alguien dejó hasta afuera los dos carritos, el carrito, perdón. La gente casi me aplaude. Ay, qué honesto el hombre, qué honesto. Amén. Pero ¿quién fue la que me movió a hacerlo? Ella. Yo le iba a meter al carro, me digo, no, tiene dueño. Ahora, la ley me ha dicho a mí, hey, aunque eres pastor, te lo robaste. No, pero estaba mal parqueado. No, tiene dueño. Entonces allí, hermano, uno entiende que la ley no es para el que hace lo correcto, es para el que hace lo opuesto. Y por eso Pablo dice, el que anda por el Espíritu no está bajo la ley. Le repito, la ley no es para el honesto, es para el ladrón. La ley no es para el hombre fiel, es para el adúltero. Entonces la ley viene y condena al que transgrede la ley. Pero por eso Pablo dice, dice aquí claramente, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces entendemos, hermano, que la ley es dada por esto, por la fiera. Ahora, regresemos a la pregunta, ¿cómo hago yo para vencer eso? Acompáñenme a la carta a los Romanos, no pierda Gálatas. Y en Romanos, el apóstol Pablo tenía la misma lucha que nosotros. Fíjense qué interesante. En Romanos 7:7 dice la palabra, ¿qué diremos entonces es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si la ley si no ha sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido que lo que es codicia,
si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Verso 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado que hizo, revivió y yo morí. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Que cuando él conoció la ley, el pecado revivió y él murió. Tendríamos que estudiar un poco la cultura judía para entender este concepto. Cuando un niño o una niña nace en una familia judía, que es una familia ortodoxa tradicional, ellos a los niños los mandan a la escuela rabínica, donde están estudiando la ley y los profetas, o el Torá, por los primeros 12 años de su vida, de la edad de 8 a los 12 años. Entonces ellos empiezan a estudiar, hermano, la ley, y al momento que ellos terminan a la edad de 12 y se gradúan, son oficialmente ya ciudadanos de la nación de Israel. Oiga esto. Pero Pablo dice que él nació y él no conocía la ley. Pero cuando empezó a estudiar la ley, entendió que lo que él había hecho en su niñez, habían cosas que eran contra Dios, era pecado, y dice que el pecado revivió. Pero ese conocimiento, conciencia, mató al espíritu de Pablo. Y yo morí. Seguía vivo, sí, pero ahora estaba muerto en sus delitos y pecados, porque fuera de la ley no hay pecado. ¿Cuándo se conoce el pecado? Cuando uno entra al conocimiento, el conocimiento, pues eso se le dijo la serpiente a Eva. Dios sabe que el día que comas de este fruto serás como Dios. ¿Pero qué le dijo Dios? Hey, si comes vas a morir. ¿Qué fue lo que mató a Eva? El conocimiento. Se activó la conciencia. Bueno, pero eso será otro tema. Sigamos adelante. Dice, verso 8. Verso 9, pero en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió, morí. Y este mandamiento, verso 10 de Romanos 7, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oiga, porque el pecado aprovechándose el mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Qué interesante, pero quiero que vea el verso número 15. ¿Sabe? Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué había Pablo? Una lucha entre su carne y su espíritu. Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero mi carne quiere hacer lo malo. Oiga lo que sigue diciendo. Porque yo sé que mi decir en mi carne no ahorita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues yo hago el bien, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, oiga, me deleito con la ley de Dios. ¿Qué dice Pablo? El nuevo hombre, la nueva criatura, Pablo le ama porque en el hombre interior, el hombre interno, es lo que Pablo describe, la criatura que nació de nuevo. Entonces, cuando uno, hermano, quiere buscar de Dios, no es la carne, es el nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva naturaleza que hay en uno, que le dice, vamos a la iglesia. Pero es que estoy cansado. Sí, pero ahí te vas a fortalecer. Pero no he comido. La hermana Sonia siempre lleva pan, vamos. Oiga, entonces el hombre interno es el que desea y anhela de Dios.
Ahora, así como la carne se alimenta, mientras más obedezco al Espíritu Santo, mientras más hago lo que el Espíritu me pide a mí, ese hombre interno empieza a formar músculo y a crecer. Ejercicio. Oiga, ¿cómo hace el hombre interno para desarrollarse? Cuando alguien le hace mal, ¿qué es lo que hace él? Amar. Amén. ¿Lo ofendieron? Perdona. Oiga, todo lo que dice la Biblia, para el hombre nuevo, el hombre interno, es algo que lo ayuda a desarrollar. Oiga, y cuando empieza a escuchar la palabra, cuando usted está oyendo la palabra siendo enseñada, el hombre nuevo está alimentando, se está comiendo esa palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? El nuevo hombre empieza la fe en él a crecer. Dice la Biblia que la fe viene ¿cómo? Oiga, pero ¿quién desarrolla esa fe? El hombre interno, la nueva criatura. La carne, hermano, la carne no cree en la fe. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe que la carne no necesita fe? Lo único que la carne quiere es pecado. La fe es para la nueva criatura, el hombre interno, la mujer interna que hay en usted. Eso es lo que alimenta a uno, hermano. Por eso cuando usted va a la iglesia y empieza a leer la palabra y de repente hay una tentación, ¿qué hace el hombre interno? Dice, no peco. Y la carne, no hombre, no seas lento, mira, esta oportunidad no llega. ¿Y qué es el hombre interno? Cállese. ¿Y qué hace el hombre interno? Da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque está fuerte. Pero ¿qué pasa si la misma tentación viene a alguien que no alimenta al espíritu y solo alimenta la carne? Y llega la oportunidad de pecar, ¿qué va a decir? No, hombre. Hágase tu voluntad. Hermano, ¿por qué? Porque la carne está fuerte y el hombre interno está débil. Por eso cuando yo entiendo este concepto, hermano, esa es la razón por la cual uno es creyente, no anda tras el pecado. El que ha nacido de nuevo se interesa, dice la Biblia, en las cosas de arriba. ¿Vea, William? Se interesa en las cosas de arriba. No se preocupa en andar viendo otras cosas. ¿Por qué? Porque el espíritu de uno anhela de Dios. Pero haga lo que sigue diciendo Pablo. Claramente. Así, verso 21 de Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Oiga. Ahora, ¿por qué es que el hombre interno se deleita en la ley de Dios? Ahora, ¿qué beneficio hay en deleitarse en la ley de Dios? ¿Qué dicen los salmos? Deleítate en Jehová y él. Oiga, el hombre interno no es tonto. El hombre interno entiende que si él se deleita en Dios, Dios le va a conceder lo que hay en su corazón. Fíjese qué interesante. Pues dicen los salmos, deleítate en Jehová, y como consecuencia de que te deleitas en Dios, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Ahora, ¿sabe usted? Yo sé lo que mi mente desea y lo que yo quiero humanamente. Pero mi corazón, la parte que a veces yo desconozco, tiene deseos que solo Dios sabe. Y dice la Biblia, si tú te deleitas en mí, eso que ni aún conoces, que hay en tu corazón, te lo voy a dar. Hermano, mire, qué interesante. Porque cuando uno, hermano, yo nunca pensamos con mi esposa pastorear. Yo estaba contento ayudando a otros ministerios.
Pero ¿qué pasó? Nos empezamos a deleitar en Dios. ¿Y qué dijo Dios? En tu corazón está el anhelo de servicio. Oiga, y como consecuencia de deleitarme en Dios, Dios nos fue trayendo poco a poco al ministerio. Por eso, hermano, la mejor seña de un llamado es que la persona se deleita en Dios. Amén. Pastor, yo tengo llamado. ¿En serio? Y de repente me entero, oye, pero tú tienes esposa, ¿qué haces con esa otra? Pero tiene llamado. Ahora la pregunta, ¿por qué nunca llega al ministerio? Porque si se deleitara en Dios, no fuera adúltero. Hermano, ¿cuánta gente en nuestras congregaciones quieren servir a Dios? Quieren tener reconocimiento, respaldo divino, quieren, hermano, muchas cosas. Pero la pregunta, ¿cuántos de nosotros que anhelamos eso, nuestro deleite es Dios? Amén. Si tú, mujer que me estás viendo, anhelas que Dios te levante y te respalde, si te deleitas en Dios, significa que vas a respetar a tu esposo. Porque se deleita en las cosas de Dios. Si la mujer quiere que Dios la levante, pero anda haciendo lo incorrecto, ¿sabe cuándo la levanta Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque eso dice que el hombre interno, él se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que si hace lo correcto con Dios, Dios le va a dar bendición tras bendición. Por esa razón, hermano, es que nosotros como creyentes entendemos, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Oiga, ¿y usted no tiene tentación? Claro que sí. ¿Y por qué no? Porque yo entiendo que eso no me conviene. ¿Por qué? Porque me va a alejar del llamado de Dios. Por eso dice aquí Pablo que él se deleita en la ley de Dios en el hombre interno. Entonces Dios, cuando alguien se deleita en él, Dios dice, se está deleitando en mí. El deleitarse, hermano, no es escuchar cantos en la casa, aleluya, aleluya. Porque así sale también a la cantina, aleluya. No, hermano. El deleitarse en Dios es que usted entiende que uno como creyente debe obedecerlo delante de la gente, delante de la esposa, pero también cuando estamos solos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que aquí lo que yo oigo de la gente inconversa, que me conoce, oye, pero es que yo trabajo con hermanos y una mala palabra del inconverso y el hermano se echa otra. Un chiste doble sentido del impío, el hermano también se tira otro. El inconverso se echa una cerveza, el hermano se echa dos. Saca el puro de mota del inconverso y el otro creyente también. Hermano, oiga, entonces, ¿dónde está el deleite en Dios? Porque el que se deleita en Dios entiende que eso debe ser 24 horas al día. Pero sigamos porque ahí nos hemos estancado. Bueno, verso 22 de Romanos 7. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ahora, verso 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, oiga, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice Pablo? Yo me deleito en las cosas de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me hacen prisionero. Ahora, ¿cuál es el antídoto? Si la ley de pecado que está en mí me empieza a hacer cautivo,
con esos pensamientos. ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué dice Filipenses? En todo lo que sea bueno, de buen nombre, de buena reputación, si tiene algún elogio, de la lista. ¿En esto qué? Pensar. Imagínese, usted está trabajando y de repente le viene la tencha en traje de baño. ¿Qué hace el creyente que está maduro? Señor, reprendo al diablo con todo y tencha. ¿Y qué hace? Empieza a pensar en la Biblia, en algo que lo edifique. Decía Martín Lutero una gran verdad: no podemos evitar que una ave vuele sobre nuestra cabeza. Especialmente aquí que hay un montón de patos, hermano, pasan por maná los patos ahí. Pero ¿sabe qué? Pueden volar encima de los trajes de las aves. Pero que hagan nido, no. Hermano, ¿cuánto creyente hay con nidos zanates en la mente? Hasta sopilotes tiene ahí, hermano, en la mente. Y es lo que decía Pablo: la ley en mis miembros me va cautivo a través de los pensamientos. Entonces la lucha, la caída del creyente no es como que se rebala con aceite o jabón, no, es un proceso. Empieza la tentación, primero es un pensamiento en la mente. ¿Cuál es el peligro? Cuando saboreamos ese pensamiento. De ese pensamiento baja al corazón, a llegar al corazón, ahora es una tentación. Antes era un pensamiento, mientras no baje, es solamente, hermano, pensamiento, pero cuando baja al corazón, ya se convierte en una tentación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando ya somos tentados? ¿Sabe? Yo lo he contado muchas veces, pero la gente nueva, y yo no puedo hablar de usted porque no conozco su vida, puedo hablar de la mía. Con mi esposa teníamos como unos 10, 11 años de casados, 10 a 12 años de casado. Y estaba en una clínica trabajando yo en California. Y llegó una chaparrita bien simpática, ojos color miel, muy bonita, muy respetuosa. Buenos días, don Otto, buenos días, fulana. A 7 días, buenos días. Después empezamos a hacer pláticas, después ya esperaba que llegara la fulana. Cuando me di cuenta, dije: Señor, ya es tentación. Ahora, yo me pude haber quedado callado, nadie va a saber. Pero dice la Biblia, oiga, que el que confiesa su pecado y se aparta. Nunca se me olvida que estaba mi esposa con una anciana de esa iglesia, una mujer ya mayor, y le dije: mija, quiero hablar contigo. Hermana, quédese. Y le dije: fíjate, mija, tenemos tantos años de casado, nunca he tenido tentación, hoy tengo una tentación. Le conté a ella, le digo: ora por mí. Mi esposa oró por mí, y la hermana que estaba ahí estaba así, o viendo todo el show. Cuando mi esposa oró, y ya le preguntó: ¿a qué hora se lo va a sonar? ¿Y sabe qué le dije a la hermana? Hermana, ¿qué es mejor? ¿Que le diga a mi esposa, tengo una tentación, o que le diga, fíjate que caí? Mire, a los pocos días, como era una estudiante, la cambiaron de clínica y se acabó el problema. Ahora, ¿qué tuve que hacer yo? Reconocer que estaba entrando en un lugar minado, y si no buscaba ayuda, el diablo me iba a comer. Ahora, yo tengo la bendición de una esposa que es madura en eso. Yo sé que si hay maridos que van con la esposa así, aparte del divorcio, lo van a malmatar. No todo mundo tiene esa bendición. Ahora, pero fíjese, entonces Pablo dice claramente que en él hay una lucha. Hay una ley en sus miembros que lo llevan
prisionero. En otras palabras, la carne nos puede tener prisioneros si nosotros nos descuidamos. Ahora, cuando hablo prisionero, no me refiero a una reja. ¿Sabe cuánto cristiano es prisionero de la pornografía? Asústese. James Dobson, el doctor Dobson, de Enfoque a la Familia, nunca se me olvida un programa que escuché de él cuando hablaban de la pornografía. Él decía que un hotel Holiday Inn en una parte de Estados Unidos tuvieron un retiro de pastores, una convención pastoral en ese hotel. Cientos de pastores fueron al hotel. Y cuando ya fue a cancelar todo el cuarto, le preguntó al gerente, oiga, disculpe, ¿cómo se portaban los pastores? Y esto le dijo el gerente. ¿Sabe que nunca en nuestra historia se usaron los canales pornográficos como en estos 3 días? Hermano, oiga, los pastores en su retiro viendo pornografía. ¿Cuántos creyentes no viven presos de la pornografía? No solo eso. ¿Cuántos creyentes son, hermano, reos de los vicios? Alcohólicos, droga. Hermano, Pablo dice que la carne lo puede llevar prisionero a uno. Hermano, estamos hablando de ministros que tal vez aman a Dios, tienen esa lucha, pero son cautivos tal vez del adulterio. ¿Cuántos pastores no tienen fama de adúlteros? ¿Por qué? Porque aunque son supuestamente hombres de Dios, son cautivos por su carne. Y sabe que lo más duro es buscar ayuda. Bendito Dios que yo tengo amigos del ministerio, hermano, que cuando yo siento así tambalear, le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo esta lucha. Ah, bueno, hermano, oremos. ¿Sabe lo que es tener un buen amigo, un amigo que lo acepte como uno es? Yo tengo un amigo, Rocky, y le puedo decir, mira, Rocky, fíjate que maté a alguien. Ah, ¿por qué hiciste eso? Y al rato va con la pala. ¿Dónde lo enterramos? Hermano, es gente que los ama, pero que nos confronta con la verdad. El problema es que hay pastores que tal vez tienen una cobertura, pero tienen que aparentar una santidad que no hay. La pregunta, ¿a quiénes corren ellos? Si yo tuviera un problema de esa índole, gracias a Dios no lo hay, pero si hubiera, ¿con quién iría? ¿Los ancianos? No. ¿El dirigente? Hermano, un ministro no puede, no debe ir con las ovejas. Debe el ministro tener a alguien que le diga, mira, hermano, necesito tu oración porque fíjate que estoy cautivo. Tengo esta y esta área en mi vida y quiero deshacerme de ella. Hermano, bendito Dios por aquellos ministros que ayudan a levantar al otro. Porque hay quienes, hermano, en lugar de ayudarlo, le dan el tiro de gracia. Pero es lo que Pablo dice, interesante. Verso 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros. Qué interesante, hermano. Entonces Pablo está hablando de que dentro de su naturaleza, de él, hay una ley que lo lleva cautivo a uno y lo hace prisionero si uno no se descuida. Pero ¿dónde, hermano? ¿Dónde empezó esta lucha? En la mente. Todo pecado empieza en la mente. Y por eso, hermano, tenemos que continuamente estar renovando la mente.
Mente ocupada, mente sana. Ahora, oigan, sigamos leyendo. Verso 24. Miserable de mí, oiga lo que decía Pablo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley de pecado. Entonces, yo voy a escoger a quién sirvo. En mi mente. El diablo me va a tirar basura. Ahora, el problema no es que la tire. El problema es que la recogemos. Ese es el problema. El diablo continuamente te va a tirar. Es basura. Ahora, el problema es cuando digo yo, ¿verdad? No me había dado cuenta, fíjese, don Sata tiene razón. Oiga, pero Pablo dice, no, por un lado está mi ley, mente de pecado, pero por otro lado está lo que busca. ¿Qué tengo que hacer yo? No hacerle caso a la basura del diablo y ocupar mi mente en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque por eso está la vida en el espíritu y la vida en la carne. ¿Puede un creyente ser salvo y vivir fracasado? Sí. ¿Por qué? Porque no ha entendido que su mente es el campo de batalla en la vida del creyente. Cuando yo entiendo que el único campo de batalla que el enemigo tiene es mi mente, la pregunta, ¿por qué le voy a dar espacio en mi mente? Y lo que dice la Biblia, en esto pensad, ¿en cuál? En todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo que sea honorable, de buena reputación, que tenga pureza, si es bueno. Dice Pablo, piensen en esto. ¿Por qué? Porque el enemigo continuamente va a estar tirando a nuestra mente. Ahora, cuando alguien tiene un vicio, sea el alcoholismo, sea la droga, ¿dónde empieza esa cosquilla? En la mente. ¿Qué hace el alcohólico cuando? Yo nunca he sido alcohólico, pero he tratado con gente. Está tranquilo y de repente tiene la mente bien fría la cerveza. Ya le llegó el dardo. ¿Qué es lo que hace la persona? Mi hija, voy a ir a la tienda. No, en ese momento, Señor, tu palabra es que los borrachos no entran al reino de los cielos, así que mejor me echo una mineral o agua con hielo y le echo limoncito. ¿Por qué? Porque la mente es la que me va a llevar a esa cautividad. Sea un vicio, sea pornografía, sea adulterio, sea lo que sea, empieza primero en nuestra mente. Y lo que Pablo decía, por un lado está la ley de Dios en la cual me agrado, pero por el otro lado está la ley de pecado en mis miembros. Entonces el caminar del Espíritu depende a quién obedecemos. Obedecemos al Espíritu Santo, ponemos la palabra por práctica, nos deleitamos en Dios, o vamos a obedecer a nuestra carne y ser cautivo de la propia carne de uno. Entonces Pablo por eso decía claramente en Gálatas, si andamos por el Espíritu, dice, no se saciarán los deseos de la carne. Quiere decir que la carne siempre va a tener deseo. Pero ¿cómo voy a hacer? Ignorarla. Hermano, ¿qué pasa cuando yo empiezo a ignorar la carne? De un San Bernardo se convierte en un chihuahua. ¿Has visto un chihuahueño? Bulla, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace uno? Igual es la carne. La carne hace bulla. Pero cuando uno entiende y alimenta el hombre interno, el espíritu nuestro, con el espíritu de Dios, ya la carne no nos afecta.
mira, pecado. Pues sí, como decía la palabra de Dios, dice esto y lo otro. Mira, ahí viene la tencha. Pues fíjese, hermano, que Dios, mire, ya la mente de uno no le hace caso a la voz de la carne. ¿Por qué? Porque estamos alimentando al hombre interno y él cada día se hace más fuerte con la ley de Dios, buscando de Dios. Entonces, si alguien me está viendo y está cautivo de algún pecado, de algo que usted hace que no le agrada a Dios, lo mejor es transformar la mente, pensar en lo que a Dios le agrada, hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, si la carne me dice, enójate con él, ¿qué tengo que hacer? Y ¿sabe qué? Mire, discúlpeme si lo ofendí. ¿Me perdona? Ok. ¿Qué hace la carne? Queda humillada. Es humillada. No la perdones. ¿Qué hago yo? Mira, te amo, te bendigo, no hay ningún problema. A mí me tocaba hacerlo, le cuento. Hubo un conflicto con una persona en la ciudad, hermanos, si no se acuerda. ¿Qué hice yo? Hermanos ancianos, vengan conmigo, fuimos con esa persona, mira, ¿sabes qué? Vengo a pedirte perdón, somos ministros, tranquilo. Hermano, mire, salí libre. Pero ¿qué pasa si yo he hecho el caso a la carne? No, es que la humillación, no es que no, tengo que hacerle caso al Espíritu de Dios. Y mucha gente no ha agarrado victorias porque oye la voz de su carne y no hace caso a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu le dijo, perdona, él o ella no quiere perdonar, olvida, no quiere olvidar. Hermano, ¿y qué es lo que dice Pablo? Me hace cautivo. Va a la iglesia y no puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque está cautivo por un sentimiento, por una falta, por una humillación. Es cautivo, no disfruta el Evangelio, no disfruta la presencia de Dios, no se deleita y por eso no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque está caminando en la carne. Pero cuando uno camina en el Espíritu, hermano, qué bendición. Uno se deleita, uno empieza a ver un crecimiento, la gente le dice, oiga, te noto diferente. No es el mismo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque el hombre interno, la mujer interna va creciendo y se deleita en Dios. Y Dios, al deleitarse uno, ¿qué dice? Deleítate en mí y yo te voy a conceder los deseos de tu corazón. Amén. Amén. Yo termino con eso, hermano. Qué bendición es poder uno caminar como un creyente. Y le repito, hermano, por favor, el ser creyente no es ser religioso. El religioso es pura apariencia externa. El religioso, hermano, aparenta lo que no hay. ¿Por qué? Porque en la casa no vivimos el Evangelio. Por eso uno tiene que entender, hermano, que Pablo dice, si andan por el Espíritu, no van a satisfacer los deseos de la carne. Pero si ando en la carne, voy a ser cautivo de mis pecados, de lo que la carne quiere, y no voy a disfrutar la vida de creyente. Por eso, hermano, termino con eso. ¿Qué quiere el Señor? Que andemos en el Espíritu y no vamos a saciar o darle importancia a los deseos de la carne. Y si alimento al Espíritu, el enemigo se va a convertir en un chihuahua o en un cuyo pequeñito. La carne, oiga, la carne no la puede eliminar, es parte de uno. Quiero que entienda eso. Usted puede entrar en ayuno, a vigilia, retiros, y la carne siempre va a estar allí. Pero la única diferencia, ya no va a tener dominio sobre uno. Amén. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta del tema.
Hermano Jaime Román, bendiciones. Pastor de allá de Tijuana. Dice Pastor, dice hermano Tomás Rivera, la carne de Cristo fue hecho en semejanza de carne de pecado, es cierto. También está el Pastor Pedro Reina Gil, bendiciones. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros seamos gente que hemos aprendido tenemos que aprender a dominar la carne. Amén. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Si no, pues vamos a orar y darle gracias a Dios en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por aquellos que están aquí presentes, como aquellos que ven en la red social. Bendice a cada uno, Dios mío. Gracias por esta oportunidad. Te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Que seamos gente que pongamos en práctica tu palabra, que obedezcamos tu ley, tus preceptos, que sea un deleite hacer lo correcto delante de ti, Dios mío. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Oh, también está el cuñado. Helmis, Estela, saludos desde Sufos, amén. Así que, amor, desconecta la página y nos vemos mañana. Oh, mañana va a estar bueno, vamos a estar bien, continuando con los dones del Espíritu. Ok, mañana seguimos la serie. Dios les bendiga a todos.